Está despedida. El grito de Alejandro resonó en el silencio glacial de su oficina en el último piso, un eco metálico que rebotó en el cristal y el acero. Frente a él, una mujer de mediana edad con uniforme de limpieza se encogió, recogiendo sus pocas pertenencias con manos temblorosas. Era la duodécima empleada de limpieza despedida en los últimos 14 días. Nadie en el rascacielos de Innovaciones Globales entendía qué estaba pasando. Solo sabían que cada mañana Alejandro Vargas entraba en su impecable oficina, observaba algo durante un largo y tenso minuto, y luego, con una furia fría, llamaba a recursos humanos y pronunciaba la misma sentencia. La empresa estaba paralizada por el miedo. Pero mientras la duodécima mujer salía llorando, una nueva figura esperaba silenciosamente en el pasillo para empezar su turno. Se llamaba María, y a diferencia de las demás, ella no veía el polvo ni la suciedad. Veía patrones, y estaba a punto de descubrir que el misterio que aterrorizaba a la empresa no era una cuestión de limpieza, sino un grito de dolor silencioso de un hombre que lo había perdido todo. La oficina de Alejandro Vargas era menos un espacio de trabajo y más un santuario de control. Situada en el piso 50, con vistas panorámicas que hacían que la ciudad pareciera una maqueta de juguete, cada objeto estaba en su lugar preciso. Libros alineados por color y altura, bolígrafos perfectamente paralelos, ni una sola huella dactilar en la vasta extensión de su escritorio de obsidiana. Era el reflejo de su mente, brillante, ordenada y completamente desprovista de calor humano. A sus 45 años, Alejandro era una leyenda en el mundo de la tecnología, un hombre que había construido un imperio multimillonario a partir de un código escrito en su dormitorio universitario. Pero hacía exactamente un año, el algoritmo de su vida había sufrido un fallo catastrófico. Un accidente de coche le había arrebatado a su esposa, Sofía, y, con ella, la única variable ilógica y maravillosa que había dado sentido a su existencia. Desde entonces, su dolor se había manifestado como una obsesión por el orden, una tiranía de la perfección. El misterio que plagaba al personal de limpieza era tan pequeño que resultaba invisible para la mayoría. En la esquina del escritorio de Alejandro, junto a una fotografía de su sonriente esposa, descansaba un pequeño objeto, un pájaro de madera tallado a mano, con las alas extendidas como si estuviera a punto de echar a volar. Era una pieza de arte simple, casi infantil, que contrastaba con la fría modernidad del resto de la oficina. Cada mañana, sin falta, Alejandro encontraba el pájaro ligeramente movido de su posición original. A veces girado unos grados hacia la ventana, otras desplazado 1 centímetro a la izquierda. Para cualquiera sería un detalle insignificante. Para Alejandro era una violación, una imperfección en su universo controlado, un recordatorio de que, incluso en su torre de marfil, no tenía el control absoluto, y cada limpiadora, incapaz de resolver su enigma no verbal, pagaba el precio. María llegó a ese ambiente tóxico como una brisa suave en un incendio. A sus 50 años, con un rostro sereno que había visto más de la vida de lo que la mayoría de los ejecutivos de ese edificio podrían imaginar, aceptó el trabajo por necesidad. Su marido había fallecido hacía 2 años, y la pensión no era suficiente, pero a diferencia de las jóvenes asustadas que la habían precedido, María no se movía con miedo, se movía con un propósito silencioso. Su trabajo no era solo limpiar, era observar, entender el ecosistema de cada espacio que habitaba. En su primer día, mientras la supervisora le explicaba con voz temblorosa la situación de la oficina del CEO, María no escuchó las advertencias, sino lo que no se decía: el miedo, la confusión,
la historia de un hombre herido que aterrorizaba a los demás. Su primer encuentro con Alejandro fue breve y silencioso. Él estaba en su escritorio cuando ella entró para vaciar la papelera. Él no levantó la vista. Ella no dijo nada, pero lo observó. Vio la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se apretaban alrededor de un bolígrafo, la mirada perdida que dirigía a la fotografía de su esposa cuando creía que nadie lo veía. Y vio el pájaro de madera. Lo vio con los ojos de alguien que entiende el lenguaje de los objetos, de los pequeños altares que la gente construye para su dolor. No lo vio como un objeto de decoración, sino como un símbolo, y notó con una precisión que habría sorprendido al propio Alejandro su posición exacta sobre el escritorio, memorizando el ángulo, la distancia al borde, como un detective en la escena de un crimen. A la mañana siguiente, antes de que Alejandro llegara, María entró en la oficina para la limpieza matutina. Se acercó al escritorio y su corazón dio un vuelco. El pájaro había sido movido. Estaba girado, sus pequeñas alas de madera ahora apuntando directamente a la fotografía de Sofía. No era un movimiento casual, era deliberado, era un mensaje. Pero, ¿de quién? La limpiadora de la noche anterior había sido despedida, y ella misma no lo había tocado. Con un cuidado infinito, usando un pañuelo para no dejar huellas, lo devolvió a su posición original, con la misma precisión con la que un restaurador de arte manejaría una reliquia. Sabía que estaba siendo sometida a una prueba silenciosa y extraña, y estaba decidida no por miedo al despido, no fallar, sino por una creciente y profunda curiosidad. Cuando Alejandro llegó esa mañana, su ritual fue el de siempre. Dejó su maletín, se quitó el abrigo y caminó directamente hacia el escritorio. Se detuvo frente al pájaro de madera. Lo observó durante un largo y tenso minuto. María, que limpiaba los cristales de la ventana, lo observaba por el rabillo del ojo. Vio cómo él se inclinaba, cómo sus ojos examinaban el objeto desde todos los ángulos. Y luego, por primera vez en 2 semanas, vio algo que nadie más había visto. Un ligero, casi imperceptible, relajamiento en sus hombros. No hubo gritos, no hubo llamada a recursos humanos. Simplemente se sentó y comenzó a trabajar. María había sobrevivido a su primer día, pero el misterio, lejos de resolverse, se había vuelto aún más profundo. ¿Quién estaba moviendo el pájaro? Los días se convirtieron en una extraña danza silenciosa. Cada mañana, María encontraba el pájaro movido. Cada mañana lo devolvía a su lugar. Y cada mañana Alejandro realizaba su inspección silenciosa y, al encontrar todo en orden, procedía con su día. Una extraña tregua se había establecido. Pero María no se conformaba con la tregua. Necesitaba entender. Comenzó a dejar pequeñas trampas invisibles. Un grano de polvo colocado estratégicamente, la posición de un clip. Detalles que solo alguien con sus ojos entrenados notaría. Y cada mañana, las trampas seguían intactas. Quienquiera que estuviera moviendo el pájaro, lo hacía con un cuidado y una precisión que eran casi reverenciales, tocando solo ese objeto y nada más a su alrededor. La obsesión de María por el misterio comenzó a igualar la de Alejandro. Se quedaba unos minutos extra después de su turno, revisando los registros de entrada y salida, hablando casualmente con el personal de otras plantas. Buscaba una anomalía, un patrón. Fue durante una de esas conversaciones que escuchó algo que le llamó la atención. Una de las recepcionistas mencionó al guardia de seguridad de la noche, un hombre mayor llamado Jorge. «Pobre hombre», dijo la recepcionista. «Siempre está tan triste. Dice que este edificio le trae muchos recuerdos. Su esposa trabajaba aquí hace años. La pieza de información era pequeña, quizás insignificante, pero en la mente de María se conectó con el misterio del pájaro de una manera que la hizo sentir un escalofrío. Esa noche,
María tomó una decisión arriesgada. Se ofreció a cubrir el turno de una compañera enferma, un turno que terminaba tarde, justo cuando el guardia de la noche comenzaba su ronda. La excusa era plausible y su supervisora, aliviada, aceptó. A las 10 de la noche, el edificio estaba silencioso, las luces de las oficinas apagadas, solo las luces de emergencia iluminando los pasillos desiertos. María fingió terminar su limpieza en el piso 49, su corazón latiendo con anticipación. Vio a Jorge, un hombre de unos 60 años con una cara amable y ojos tristes, comenzar su ronda. Lo vio pasar, y luego, usando la escalera de servicio, subió silenciosamente al piso 50. Se escondió en un pequeño cuarto de suministros, dejando la puerta entreabierta, sus ojos fijos en la oficina de cristal de Alejandro. Esperó durante lo que pareció una eternidad. El único sonido era el zumbido de los servidores en la distancia. Justo después de la medianoche, lo vio. Jorge, el guardia de seguridad, se acercó a la oficina del CEO. Usó su tarjeta maestra para abrir la puerta de cristal y entró. María contuvo la respiración. No parecía un ladrón. Se movía con una lentitud respetuosa. Vio cómo se acercaba al escritorio de Alejandro y su corazón se detuvo. Con una ternura que parecía completamente fuera de lugar, Jorge levantó el pequeño pájaro de madera. Lo sostuvo en la palma de su mano por un momento y luego lo giró suavemente para que sus alas apuntaran hacia la fotografía de Sofía. No tocó nada más. Simplemente se quedó allí un momento, en silencio, y luego salió, cerrando la puerta tras de sí. El misterio estaba resuelto, pero la respuesta solo había abierto una puerta a una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué? ¿Por qué un guardia de seguridad arriesgaría su trabajo cada noche para realizar este pequeño y extraño ritual? María sabía que no podía confrontarlo directamente, pero también sabía que no podía dejar las cosas así. La vida de Alejandro y la suya propia estaban de alguna manera ligadas a ese pequeño pájaro de madera y al secreto que guardaba el triste guardia de seguridad. Tenía que encontrar una manera de revelar la verdad, no como una acusación, sino como un acto de sanación. Y el aniversario de la muerte de Sofía, que se acercaba en 2 días, sería el escenario perfecto y más peligroso para hacerlo. La revelación de la identidad del culpable no le trajo a María una sensación de triunfo, sino una profunda tristeza. Vio en el gesto de Jorge no un acto de vandalismo, sino un ritual de duelo, tan silencioso y privado como el de Alejandro. 2 hombres, de mundos completamente opuestos, unidos por la misma pérdida, comunicándose a través de un objeto sin saberlo. Al día siguiente, María actuó con una delicadeza calculada. Se cruzó con Jorge en el cambio de turno. «Buenos días, Jorge», dijo ella con una sonrisa amable. «¿Todo bien por la noche?» «Todo tranquilo, como siempre, María», respondió él, pero ella notó la forma en que sus ojos se desviaron por un instante hacia el piso de arriba, hacia la oficina del CEO. La conexión estaba allí, palpable. Ese día, María hizo algo diferente. Después de limpiar la oficina de Alejandro y devolver el pájaro a su posición original, dejó algo junto a él. Una pequeña flor silvestre, una margarita que había cogido del modesto jardín de su casa esa mañana. Era un gesto pequeño, una anomalía en el ambiente estéril, una pregunta silenciosa dirigida a los 2 hombres. Cuando Alejandro llegó, notó la flor de inmediato. Su primera reacción fue de ira, otra violación de su orden. Estaba a punto de llamar a María para despedirla, pero se detuvo. La flor no estaba puesta al azar, estaba colocada justo en la base del pájaro, como una ofrenda, y le recordó algo. Le recordó los ramos de margaritas silvestres que Sofía siempre traía a casa, diciendo que le recordaban a su infancia en el campo. Por primera vez, la anomalía no le provocó ira, sino una punzada de melancolía.
Dejó la flor donde estaba. Esa noche, cuando Jorge hizo su ronda, vio la margarita. Se detuvo, confundido. Miró la flor, luego el pájaro. Y, por primera vez en un año, su ritual cambió. No solo giró el pájaro, con una delicadeza infinita, movió la pequeña flor para que quedara justo frente a la fotografía de Sofía, como si se la estuviera ofreciendo. A la mañana siguiente, María vio el nuevo arreglo y supo que su mensaje silencioso había sido recibido. El puente estaba construido. Ahora solo necesitaba que los dos hombres que estaban en extremos opuestos de ese puente finalmente se encontraran en el medio. El escenario estaba listo. Para la revelación final, ¿podrá un simple acto de empatía sanar las heridas de dos hombres rotos por el dolor? La verdad detrás del misterioso pájaro de madera está a punto de ser revelada y cambiará para siempre la dinámica de poder y dolor en la Torre de Cristal. Si esta historia de misterio y conexión humana te está atrapando, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. La lección más importante sobre el duelo y la sanación está a punto de ser enseñada por la persona más inesperada de todas, una mujer que entiende que a veces la limpieza más importante es la del alma. El día del aniversario de la muerte de Sofía llegó con un cielo gris y plomizo que reflejaba perfectamente el estado de ánimo de la mansión. Alejandro, como era de esperar, estaba más tenso y silencioso que nunca. Había cancelado todas sus reuniones, una rara admisión de que había días en que ni siquiera él podía fingir que el trabajo era un sustituto de la vida. Pasó la mañana en su estudio, mirando fijamente la fotografía de su esposa, perdido en un laberinto de recuerdos y arrepentimientos. María limpiaba la casa con un cuidado reverencial, el sonido de su paño de limpieza, el único susurro en el silencio sepulcral. Sabía que ese día era el catalizador, el momento en que la tensión acumulada tenía que romperse. Su plan era simple, arriesgado y dependía enteramente de la humanidad que ella creía que todavía existía bajo las capas de dolor de ambos hombres. Esa tarde, María, accidentalmente, dejó caer una caja de material de oficina cerca del puesto de seguridad de Jorge en el vestíbulo. Cientos de clips y gomas elásticas se esparcieron por el suelo de mármol. ¡Ay, qué torpe soy!, exclamó, aunque su movimiento había sido deliberado. Jorge, como ella esperaba, se levantó de su silla para ayudarla. Mientras recogían los objetos, ella le habló en voz baja, su tono lleno de una empatía genuina. Día difícil hoy, ¿verdad? El aniversario se siente en el aire. Jorge se detuvo, un clip a medio recoger en su mano callosa. La miró y en sus ojos tristes ella vio el destello de una compuerta a punto de abrirse. ¿Usted la conoció?, preguntó él, su voz apenas un susurro. No tuve el honor, respondió María, pero siento como si la conociera, por la forma en que el señor Vargas la mira en la foto, y por otras cosas. Hizo una pausa, dándole espacio. Ella era Luz, dijo Jorge finalmente, las palabras saliendo con dificultad. Trabajaba aquí como diseñadora de interiores antes de casarse con él. Era la única persona en este edificio que sabía el nombre de mi esposa, mi Rosa. Ella también murió hace un año, de cáncer. Sofía, la señora Sofía, venía a visitarla al hospital. Le llevaba flores. La revelación golpeó a María con una fuerza inesperada. La conexión era aún más profunda de lo que había imaginado. No era solo un guardia de seguridad de luto, era un hombre cuya esposa había sido tocada por la bondad de la misma mujer que Alejandro lloraba. El pájaro, continuó Jorge, su voz quebrándose, lo talló mi Rosa. Era una artesana. Se lo regaló a la señora Sofía como agradecimiento por su amabilidad. Era su forma de decir gracias por verla, por tratarla como a una persona. Y ahí estaba.
el misterio resuelto. El pájaro no era un objeto de arte caro, era un regalo de humildad, un símbolo de una conexión entre dos mujeres de mundos diferentes. Cada noche, confesó Jorge, subo y lo muevo. Es mi forma de mantener viva la conexión, de decirles a ambas, donde quiera que estén, que no las hemos olvidado. Sé que es una tontería, sé que podría costarme el trabajo. No es una tontería, Jorge, dijo María, su propia voz ahogada por la emoción. Es un acto de amor, y el señor Vargas, él necesita saberlo. Mientras tanto, en el piso 50, Alejandro había tomado una decisión. El dolor del aniversario era demasiado agudo. La perfección de su oficina, su orden maníaco, se sentía como un insulto a la memoria, caótica y vibrante de su esposa. En un arrebato de frustración y dolor, barrió su brazo por el escritorio. Los bolígrafos, los informes, todo voló por los aires. Pero cuando su mano se acercó al pájaro de madera, se detuvo. No podía tocarlo. Era lo único que sentía, que todavía tenía una conexión con ella, aunque no entendía por qué. Se dejó caer en su silla, derrotado, el caos de su oficina reflejando el caos de su alma. Y en ese momento de rendición, el intercomunicador sonó. Era María. «Señor Vargas», dijo ella, su voz tranquila pero firme, «necesito que baje al vestíbulo. Hay algo que tiene que ver». Su primer instinto fue gritarle, despedirla por atreverse a darle una orden. Pero había una urgencia en su voz, una autoridad que nunca antes había escuchado. Intrigado y demasiado agotado para luchar, se levantó y bajó. Encontró a María y a Jorge de pie junto al mostrador de recepción. Entre ellos, sobre el mármol frío, estaba el pequeño pájaro de madera. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz áspera. «Significa que no es el único que la extraña, señor», dijo María suavemente. Y luego, con una delicadeza infinita, le cedió la palabra a Jorge. Jorge, temblando pero decidido, contó su historia. Contó cómo su esposa, Rosa, había tallado el pájaro. Contó cómo Sofía había visitado a Rosa en el hospital, llevándole no solo flores, sino también su tiempo, su risa, su humanidad, en un momento en que todos los demás las habían abandonado. Contó cómo, después de que ambas murieran con solo semanas de diferencia, él había sentido la necesidad de mantener vivo ese pequeño acto de conexión. «Cada noche, señor», dijo, sus ojos llenos de lágrimas, «cuando giro ese pájaro, no es para molestarlo. Es mi oración. Es mi forma de decirle a mi Rosa y a su Sofía que su bondad no ha sido olvidada, que todavía importa». La historia, tan simple y tan devastadora, derribó los últimos muros de Alejandro. Se quedó allí, en medio de su vestíbulo multimillonario, escuchando a un guardia de seguridad contarle una historia sobre su propia esposa que él nunca había conocido. Una historia de una compasión secreta, de una amistad improbable que trascendía las barreras de clase. Se dio cuenta de que mientras él se había encerrado en su torre de marfil, de luto por su pérdida, su esposa había estado en el mundo, tejiendo hilos de bondad que seguían sosteniéndolos a todos, incluso después de su partida. La vergüenza que sintió fue tan profunda que casi lo ahoga. Había estado despidiendo a limpiadoras por mover un objeto que era, en esencia, un monumento al amor. Miró el pájaro de madera, y por primera vez lo vio de verdad. No como una pieza de decoración, sino como un relicario, un recipiente de historias, de conexiones, de la verdadera esencia de su esposa. Y miró a Jorge, y no vio a un empleado, sino a un compañero en el duelo, un hombre cuyo dolor era tan válido y tan profundo como el suyo. Y miró a María, y no vio a una limpiadora, sino a una sanadora, una mujer sabia que había entendido que la única manera de curar una herida era limpiarla, exponerla al aire y permitir que la verdad hiciera su trabajo. Se acercó al mostrador,
tomó el pájaro de madera con una reverencia que sorprendió a todos y luego hizo algo que nadie esperaba. Extendió la mano, no hacia María, sino hacia Jorge. «Jorge», dijo, su voz ronca por la emoción, «gracias. Gracias por cuidar de su memoria cuando yo no supe cómo hacerlo». Jorge, atónito, estrechó su mano. «Ella era una buena mujer, señor, la mejor». «Sí», asintió Alejandro. «Lo era». Luego se giró hacia María, y en sus ojos había una gratitud y un respeto que iban más allá de cualquier relación empleador-empleado. «Y usted, María, usted me ha recordado algo que había olvidado, que la limpieza más importante no es la del polvo, sino la del alma. Le debo más que una disculpa». La atmósfera en el vestíbulo había cambiado por completo. La frialdad se había disipado, reemplazada por la calidez de una verdad compartida. La revelación no fue un final, sino un comienzo. Esa misma tarde, Alejandro tomó una decisión. «Jorge», le dijo, «a partir de mañana, usted ya no es el guardia de seguridad de este edificio. Quiero que sea el curador de la nueva Fundación Sofía Vargas para las Artes y la Compasión. Su primera tarea será crear una exposición basada en las obras de su esposa, Rosa». Jorge se quedó sin palabras, las lágrimas corriendo por su rostro. Alejandro se giró hacia María. «¿Y usted, María?» «Quiero que limpie más mis oficinas. Quiero que las dirija. Le ofrezco el puesto de jefa de operaciones de la Fundación. Necesito su sabiduría, su empatía, su capacidad para ver lo que otros no ven». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La oferta era radical, una reestructuración completa de su mundo, basada no en currículums, sino en el carácter. María, abrumada, aceptó con una condición: solo si parte de nuestro trabajo es crear programas que conecten a personas de diferentes mundos, como Sofía y Rosa se conectaron. «Trato hecho», dijo Alejandro. Y en ese momento, en el vestíbulo de un edificio frío, 3 personas de mundos opuestos, unidas por el recuerdo de 2 mujeres extraordinarias, formaron una alianza improbable, prometiendo construir algo nuevo y hermoso sobre los cimientos de su dolor compartido, un legado de bondad que finalmente haría honor a la memoria de las mujeres que habían perdido. La Fundación Sofía Vargas se convirtió en el nuevo centro del universo de Alejandro. Vendió su empresa de tecnología para el shock del mundo financiero y dedicó toda su fortuna y su energía al nuevo proyecto. La primera exposición, Las manos de Rosa, fue un éxito rotundo, celebrando el talento oculto de una artesana que había pasado su vida en las sombras. Jorge, el antiguo guardia, se convirtió en un apasionado y elocuente defensor de los artistas anónimos. Su dolor transformado en un propósito que le dio una nueva vida. La fundación se convirtió en un puente, un lugar donde el arte y la compasión se unían para contar las historias de los invisibles. María, como jefa de operaciones, demostró tener un talento natural para la gestión, no una gestión de números, sino de personas. Creó programas que conectaban a ejecutivos de alto nivel con trabajadores de servicios, fomentando un entendimiento y un respeto mutuos que comenzaron a cambiar la cultura de la ciudad. Su sabiduría, nacida de la experiencia, resultó ser infinitamente más valiosa que cualquier título de negocios. Se convirtió en el corazón de la fundación, asegurándose de que cada proyecto, cada decisión, estuviera arraigada en la misma empatía que había motivado el primer acto de bondad de Sofía hacia Rosa. Y Alejandro, el hombre que había vivido en una torre de marfil, finalmente bajó a la tierra. Encontró una satisfacción en su nuevo trabajo que ninguna adquisición multimillonaria le había dado jamás. Descubrió que la verdadera innovación no estaba en un nuevo algoritmo, sino en el simple acto de conectar 2 almas humanas. La oficina del piso 50,
antes un santuario de control, se convirtió en un espacio de colaboración. Sus paredes, ahora cubiertas no de arte moderno, sino de las obras de los artistas que la fundación apoyaba. El pájaro de madera seguía en su escritorio, pero ahora, cada mañana, era él quien lo giraba suavemente. Un ritual no de obsesión, sino de gratitud y recuerdo. La transformación de Alejandro fue total. El hombre que una vez había gobernado un imperio con un puño de hierro, ahora dirigía una fundación con el corazón abierto. Se convirtió en un defensor apasionado de la idea de que el valor de una sociedad se mide en cómo trata a sus miembros más invisibles. Su historia personal, que compartió con una honestidad brutal en la gala inaugural de la fundación, se convirtió en una poderosa herramienta para el cambio. Yo era un hombre que lo tenía todo y no sentía nada, confesó ante una audiencia de la élite de la ciudad. Vivía en un castillo de silencio, de luto por una pérdida que no sabía cómo procesar. Y fueron dos de mis empleados, un guardia de seguridad y una limpiadora, quienes me enseñaron que la sanación no se encuentra en el aislamiento, sino en la conexión. La Fundación Sofía Vargas no era una organización benéfica tradicional. No se trataba de dar limosna, sino de crear puentes. Su proyecto estrella, Conexiones Inesperadas, emparejaba a ejecutivos de alto nivel con trabajadores de servicios para que compartieran una comida y una conversación una vez al mes. Al principio, la idea fue recibida con escepticismo, pero los resultados fueron asombrosos. Los ejecutivos comenzaron a ver a sus empleados no como funciones, sino como personas con historias, sueños y luchas. Y los trabajadores comenzaron a sentirse vistos, valorados. La productividad en las empresas participantes aumentó, la rotación de personal disminuyó. Resultó que empatía no solo era buena para el alma, sino también para el balance final. Jorge se convirtió en una figura querida en el mundo del arte. Su profundo amor por el trabajo de su esposa, Rosa, y su habilidad para contar la historia detrás de cada pieza, conmovió a coleccionistas y críticos por igual. La exposición Las manos de Rosa viajó por todo el mundo y el nombre de la artesana anónima se convirtió en un símbolo del talento oculto que reside en los lugares más humildes. Con los ingresos generados, Jorge creó un fondo de becas para artesanos mayores, asegurándose de que ninguna otra Rosa tuviera que morir en el anonimato. Su dolor no había desaparecido, pero lo había transformado en un legado que honraba la vida y el arte de su esposa de la manera más hermosa posible. María, por su parte, se convirtió en el motor silencioso pero imparable de la fundación. Su sabiduría práctica y su profunda comprensión de la naturaleza humana eran el ancla que mantenía a la organización centrada en su misión. Rechazó los salarios astronómicos que Alejandro le ofreció, eligiendo vivir una vida cómoda pero sencilla, asegurándose de que la mayor parte de los recursos se destinara a los programas. «He vivido con poco toda mi vida, Alejandro», le dijo un día. «La verdadera riqueza para mí es ver el cambio que estamos haciendo». Se convirtió en una mentora para cientos de personas. Su propia historia de resiliencia, una fuente de inspiración silenciosa. La relación entre los tres se asentó en una profunda y respetuosa amistad. Eran una familia poco convencional, unida no por la sangre, sino por el dolor compartido y un propósito común. A menudo, después de un largo día de trabajo en la fundación, se reunían en la antigua oficina de Alejandro, ahora un espacio cálido y acogedor. Compartían una comida sencilla, hablaban de sus desafíos y victorias y recordaban a las dos mujeres que, desde el más allá, habían orquestado su improbable unión. En esas noches, el rascacielos de 1900 Bristol dejaba de ser un símbolo de poder corporativo y se convertía en un faro de esperanza, iluminado por la calidez de su amistad. Un día,
un joven periodista que estaba escribiendo un libro sobre filantropía innovadora, les preguntó cuál era el secreto de su éxito. Alejandro miró a Jorge y a María antes de responder. «No hay ningún secreto», dijo. «Simplemente aprendimos a prestar atención. Nuestro mundo nos entrena para ver solo lo que está en el centro del escenario. El poder, la riqueza, el éxito. Pero nos hemos dado cuenta de que las historias más importantes, las conexiones más transformadoras, a menudo suceden en los márgenes, en los susurros, en los gestos silenciosos. Aprendimos a valorar el pájaro de madera tanto como el rascacielos. Y eso lo cambió todo. La fundación creció, pero nunca perdió su enfoque en lo pequeño, en lo personal. Crearon un programa que financiaba pequeñas becas de bondad, donde la gente podía nominar a personas en sus comunidades que realizaban actos de compasión silenciosa, como la visita de Sofía a Rosa. Celebraban a los héroes anónimos, a los que sostenían el tejido de la sociedad sin recibir nunca un aplauso. Se convirtieron en una organización que no solo movía dinero, sino que amplificaba la bondad, demostrando que los actos más pequeños de empatía podían tener el mayor de los impactos, creando ondas de cambio en un mundo a menudo cínico. Alejandro, en su viaje personal, finalmente encontró una forma de paz. Durante años, había sentido culpable por no haber estado más presente para Sofía. A través de la fundación, honrando su espíritu compasivo, sintió que finalmente estaba teniendo la conversación con ella que nunca pudo tener en vida. Cada vida que tocaban, cada conexión que forjaban, era una forma de decirle que su legado de bondad no había muerto con ella. Y en ese servicio, la herida de su pérdida, aunque nunca desapareció por completo, dejó de ser una fuente de dolor paralizante y se convirtió en una fuente de propósito inagotable. La historia del pájaro de madera se convirtió en la leyenda fundacional de la organización, un símbolo de su misión. Una réplica a gran escala de la escultura de Rosa fue colocada en el vestíbulo del edificio. Un recordatorio constante para todos los que entraban de que el verdadero valor a menudo se esconde en la simplicidad y que los regalos más preciosos son los que se dan desde el corazón, sin esperar nada a cambio. El pájaro, que una vez fue el centro de un misterio doloroso, se había convertido en un emblema universal de la conexión humana y la esperanza. María nunca buscó el reconocimiento público, pero se convirtió en una figura de inmenso respeto. Su capacidad para liderar con humildad, para tomar decisiones difíciles con compasión, la convirtió en un modelo a seguir para una nueva generación de líderes sociales. Demostró que no se necesitan títulos rimbombantes ni una personalidad avasalladora para cambiar el mundo. A veces, todo lo que se necesita es un corazón que escucha, unas manos dispuestas a trabajar y una fe inquebrantable en la decencia fundamental de las personas. Su vida se convirtió en su mensaje más elocuente, una prueba de que la verdadera fuerza reside en la suavidad. Jorge, el guardián de la memoria, encontró su propia forma de felicidad. A través de la fundación, no solo honró el legado de su esposa, sino que también encontró una nueva comunidad, una nueva familia. Se convirtió en el abuelo de la organización, el narrador de historias, el que recordaba a todos el porqué detrás de su trabajo. Su ritual nocturno de girar el pájaro había terminado, porque la conexión que buscaba en secreto ahora se manifestaba abiertamente en la labor diaria de la fundación. Su duelo se había transformado en una celebración, su pérdida en un regalo para el mundo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La historia de Alejandro, María y Jorge es un poderoso testimonio de
que la sanación a menudo llega de las formas más inesperadas. Nos enseña que el duelo no tiene por qué ser un viaje solitario y que al compartir nuestro dolor podemos encontrar no solo consuelo, sino también un propósito. Demuestra que las barreras de clase y estatus son construcciones frágiles que se desmoronan ante la fuerza de una conexión humana genuina. Y nos recuerda que, a veces, los objetos más pequeños pueden contener las historias más grandes, si tan solo nos tomamos el tiempo para descubrir su verdadero significado. Al final, la fundación no fue el mayor legado de Sofía y Rosa. Su mayor legado fue la transformación de los hombres que las amaban. Alejandro y Jorge, dos hombres de mundos opuestos, unidos por la misma pérdida, encontraron en el servicio a la memoria de sus esposas una forma de sanarse a sí mismos. Demostraron que el amor, incluso después de la muerte, sigue siendo una fuerza activa y transformadora, capaz de inspirar, de construir y de redimir. Su improbable amistad se convirtió en el corazón de la fundación, un testimonio viviente del poder de la vulnerabilidad compartida. La oficina del piso 50, que una vez fue una fortaleza de soledad, se convirtió en un espacio abierto, un lugar de encuentro donde las ideas y las historias se compartían libremente. A menudo, por la tarde, Alejandro, María y Jorge se sentaban allí, mirando la ciudad, no como conquistadores, sino como guardianes, planeando su próximo acto de bondad. Habían aprendido que la verdadera vista panorámica no era la de los edificios, sino la de las infinitas posibilidades que se abren cuando las personas deciden conectarse, verse realmente y trabajar juntas por algo más grande que ellas mismas. Y así, la historia que comenzó con un misterio doloroso y una serie de despidos injustos se convirtió en una celebración de la vida, el arte y la compasión. Demostró que incluso en el corazón del imperio corporativo más frío, la semilla de la humanidad puede florecer si encuentra la tierra adecuada. Y esa tierra, aprendieron ellos, se cultiva con actos de memoria, de gratitud, y con el simple y revolucionario coraje de reconocer el valor en cada persona, sin importar el uniforme que lleve o el silencio que guarde. El pájaro de madera finalmente había encontrado su verdadero lugar, no en un escritorio, sino en el centro de un movimiento. Años después, en la ceremonia anual de la Fundación Sofía Vargas, un evento que se había convertido en uno de los más respetados del país, se proyectó un documental. No era sobre la fundación, sino sobre sus orígenes. Contaba la historia de dos mujeres de mundos diferentes, Sofía y Rosa, que nunca se conocieron, pero cuyas vidas se entrelazaron a través de un simple acto de bondad. Mostraba imágenes de las intrincadas tallas de madera de Rosa y extractos de los diarios de Sofía, donde hablaba de su creencia en la belleza oculta de las cosas simples. Y contaba la historia del pájaro de madera, del duelo de dos hombres y de Midoncintos, la limpiadora que vio la conexión que nadie más pudo ver. La película terminó con una toma del pájaro, ahora exhibido en el centro de la fundación, con una simple placa que decía: «La conexión lo es todo». El documental fue aclamado internacionalmente, ganando premios en festivales de cine de todo el mundo. Pero su mayor impacto fue local. Inspiró a cientos de empresas a adoptar programas como Conexiones Inesperadas. La historia de Alejandro, Jorge y María se convirtió en un caso de estudio en escuelas de negocios, no sobre filantropía, sino sobre la transformación de la cultura corporativa. Demostró de manera concluyente que invertir en la humanidad de los empleados no era un costo, sino la inversión más rentable que una empresa podía hacer. La pequeña revolución que comenzó en el vestíbulo de innovaciones globales
se había convertido en un movimiento nacional, cambiando silenciosamente la forma en que las personas trabajaban juntas. Alejandro, en su vejez, encontró una paz que nunca había creído posible. Se retiró por completo de la gestión de la fundación, dejándola en las capaces manos de María y un consejo directivo que ellos habían formado juntos. Pasó sus últimos años viajando, no a centros financieros, sino a pequeños pueblos, visitando a los artistas y artesanos que la fundación apoyaba. Encontró una alegría en sus historias, en sus creaciones, que ninguna transacción multimillonaria le había dado jamás. Murió en paz, sabiendo que el imperio que había construido no era de tecnología, sino de bondad, un legado que continuaría creciendo mucho después de que él se fuera. Jorge vivió una vida larga y plena, siempre como el corazón narrativo de la fundación. Se convirtió en un abuelo para la comunidad de artistas, su sabiduría y su amabilidad, un ancla para todos. La exposición de las obras de su esposa, Rosa, se convirtió en una colección permanente en el Museo de Arte Moderno de la ciudad, asegurando que su talento nunca más fuera anónimo. Jorge nunca dejó de hablar de ella, manteniendo su memoria viva no como una historia de tristeza, sino como una celebración de una vida vivida con creatividad y amor. Su lealtad se convirtió en su mayor obra de arte, un testimonio duradero del poder de un amor que trasciende la muerte. Y María, la heroína silenciosa de toda la historia, continuó siendo exactamente quien era, una mujer de una humildad y una sabiduría inmensas. A pesar de su poder e influencia, nunca perdió el contacto con sus raíces. Siguió viviendo en su modesto apartamento, diciendo que la mantenía conectada a la realidad de las personas a las que servía. Se convirtió en una de las líderes sociales más respetadas del país, no por dar discursos elocuentes, sino por su capacidad de escuchar, de entender y de actuar con una compasión pragmática. Su vida fue la prueba viviente de que el verdadero liderazgo no es sobre estar al frente, sino sobre caminar al lado de los demás. La historia de la fundación es un recordatorio de que las mayores transformaciones a menudo comienzan con los gestos más pequeños: una visita a un hospital, un pájaro de madera tallado, una flor dejada en un escritorio. Nos enseña que la empatía es una fuerza de la naturaleza, capaz de derribar los muros más altos de orgullo y dolor, y nos muestra que el propósito de la vida no es evitar el sufrimiento, sino encontrar la manera de transformarlo en algo hermoso y significativo para los demás. El viaje de Alejandro, Jorge y María demuestra que nadie está tan roto que no pueda ser reparado, y que a veces la sanación llega de las manos más inesperadas. Al final, la oficina del piso 50, que una vez fue un símbolo de la soledad de un hombre, se convirtió en la cuna de un movimiento que conectó a miles. El pájaro de madera, que desencadenó una docena de despidos, se convirtió en el catalizador de la creación de innumerables empleos. Y el dolor de dos hombres por la pérdida de sus esposas se transformó en una fundación que celebró sus vidas y multiplicó su legado de bondad. La historia es una paradoja hermosa, una prueba de que incluso en la oscuridad más profunda, la semilla de la luz está esperando pacientemente la oportunidad de germinar. El legado de Sofía y Rosa no fue solo el de la bondad, sino el de la atención. Ambas mujeres poseían la rara habilidad de ver de verdad a las personas que las rodeaban, de reconocer su humanidad más allá de su función o su enfermedad. Fue este simple acto de ver lo que desencadenó en toda la cadena de eventos. Su historia nos desafía a todos a prestar un poco más de atención, a mirar más allá de los uniformes y las etiquetas y a reconocer las historias silenciosas que se desarrollan a nuestro alrededor cada día.
porque en esas historias, a menudo, se encuentran las oportunidades para nuestros propios actos de transformación. Y así, la paz reinó. Una paz ganada, merecida y construida sobre los cimientos de la vulnerabilidad y la conexión. Los tres amigos, Alejandro, Jorge y María, continuaron su trabajo, no como un deber, sino como un privilegio. Habían encontrado en su misión compartida una nueva forma de familia, una que demostraba que los lazos más fuertes no siempre son los de la sangre, sino los del propósito. Su historia es un recordatorio de que no estamos definidos por nuestras pérdidas, sino por lo que elegimos construir a partir de ellas, y que el monumento más duradero que podemos erigir a nuestros seres queridos es una vida de servicio en su nombre. Historia de la Fundación Sofía Vargas se convirtió en una leyenda urbana, un cuento sobre cómo un CEO despiadado fue transformado por un guardia de seguridad y una limpiadora. Pero la verdad era más profunda. No fueron ellos quienes lo transformaron. Fue el recuerdo de su esposa, canalizado a través de la lealtad de aquellos a quienes ella había tocado. Demostraron que el amor, incluso en la ausencia, sigue siendo la fuerza más poderosa del universo, capaz de mover corazones, cambiar mentes y, en última instancia, sanar un mundo roto, un pequeño pájaro de madera a la vez. La historia nos enseña que la verdadera medida de una vida no es la riqueza que acumulamos, sino las conexiones que forjamos. Alejandro aprendió que su imperio no valía nada en comparación con la amistad genuina que encontró con Jorge y María. Jorge aprendió que honrar a los muertos es celebrar su impacto en los vivos. Y María aprendió que su humilde sabiduría era un don que tenía el poder de mover montañas. Su viaje nos inspira a buscar la riqueza no en nuestras cuentas bancarias, sino en nuestras relaciones. El pájaro de madera, el humilde regalo de una artesana a una mujer amable, se convirtió en el símbolo de toda una filosofía. Representaba la idea de que cada acto de bondad, por pequeño que sea, crea una onda que puede viajar a través del tiempo y el espacio, tocando vidas de maneras que nunca podremos prever. La visita de Sofía al hospital, el regalo de Rosa, el ritual de Jorge, la empatía de María, cada uno fue un eslabón en una cadena de compasión que finalmente rompió las cadenas del dolor de un hombre y desató una fuerza para el bien. Al final, la historia no es sobre un misterio en una oficina, sino sobre el misterio del corazón humano. La capacidad de encontrar significado en la pérdida, de forjar conexiones en la soledad y de transformar el dolor en un propósito que nos trasciende. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu, un recordatorio de que incluso después del invierno más largo y frío, la primavera siempre encuentra la manera de abrirse paso, a menudo en la forma de una simple margarita dejada en un escritorio, una silenciosa invitación a empezar de nuevo. ¿Crees que un pequeño acto de bondad puede cambiar el mundo? Si esta historia de conexión y sanación te ha conmovido, deja tu like para mostrar tu apoyo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, donde la empatía siempre triunfa sobre la indiferencia. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeño gesto ha tenido un gran impacto en tu vida? Nos encantaría leer tu opinión y compartir este espacio de historias que nos recuerdan el poder de la conexión humana.